Queridos hermanos y queridas hermanas, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema de general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Nosotros llegamos al último mensaje de esta serie, el mensaje número 24, con el título Simón apacienta mis ovejas. Lectura de la Biblia, Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 25. En el último mensaje, nosotros hablamos con relación a la resurrección del Señor Jesús. En el capítulo 20 de Juan, versículo 1 comienza diciendo el primer día de la semana. Y el primer día de la semana en Apocalipsis también es conocido como el día del Señor, por causa de su resurrección. Yo, cuando preparaba este mensaje del capítulo 20, número 23, cuando llegué aquí en la resurrección de Jesús, después de ver todo el paño de fondo, nuestro Señor Jesús obedeció a Dios el Padre, Él, que es el Verbo que se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, vino por obediencia al Padre para hacer su voluntad. Era necesario que Él se rebajase, dejase su posición en los cielos con Dios, y Él se humilló y vino en forma de una figura humana, y tomando la forma de un siervo, Él vino para servir. Y el siervo tiene una característica, es la obediencia total a su Señor. Y Él, que vino para salvar al mundo, el mundo estaba perdido. Y el mundo estaba en las manos del príncipe de este mundo, y el mundo yace en maligno. Él vino como la palabra para que todo aquel que en él creyese recibiese la vida eterna. Esta era la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios entonces, a partir de este punto de partida, recibiendo la vida eterna, todo se haría concreto. Pero Él tuvo gran oposición. Él vino al mundo que Él mismo creó, pero el mundo no le recibió. Él vino a los que eran suyos, los judíos, el pueblo de Israel, pero este pueblo le rechazó. Y los líderes judíos, por causa de su posición, sus privilegios, la estructura de poder, con miedo de perder todo esto, ellos se levantaron contra Jesús y hicieron de todo para arrestarlo, y por fin presionaron a la política del Imperio Romano para condenarlo a muerte y crucificarlo. Durante todo el proceso que él estuvo aquí en la tierra, él fue muy fiel al Padre, dejando claro que él no vino por su propia voluntad, él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino no para buscar su propia gloria, sino buscando la gloria del Padre. Él no hablaba sus propias palabras, sino que era el Padre que permanecía en él, hablaba por medio de él y también hacía la obra de Dios por medio de él. Y de esta manera, él fue rechazado por muchos, pero gracias a Dios, él encontró en Betania una casa que lo amaba. Allí estaba Simón el leproso, representándonos a nosotros hoy en la vida de la iglesia. Nosotros éramos todos pecadores y rebeldes contra Dios, pero un día el Señor nos curó de nuestra rebeldía. El Señor perdonó nuestros pecados
y nosotros éramos todos como aquel paralítico que estaba inmóvil por 38 años, totalmente inmovilizados para hacer la voluntad de Dios. Pero un día el Señor también nos curó y nosotros comenzamos a servir al Señor. Y también allí estaba representado un ciego de nacimiento que Jesús sanó en el día sábado. Y así como este ciego, nosotros también éramos ciegos. No veíamos una palma delante de nosotros con relación a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. No comprendíamos, pero gracias a Dios Él nos curó de nuestra ceguera espiritual. Y hoy nosotros vemos, conseguimos ver al Señor. Y más que esto, como Lázaro, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nuestro Señor Jesús nos resucitó a través de una palabra que Él dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquel que ya olía mal, hacía 4 días que él estaba muerto y enterrado en la sepultura, y él salió, revivió. Entonces, hermanos, nosotros somos estos testigos vivos del poder del Señor, del poder de la vida del Señor. Y finalmente, al final de su ministerio aquí en la tierra, Él consiguió este grupo de personas en Betania que Él comienza a llamar de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas conocen la voz del pastor y yo también las conozco. Y Él pasó a decir de que estos son los que el Padre le confió en su mano. Él va a cuidar de estas personas, que nadie las arrebatará de la mano de Él ni de la mano del Padre. Hermanos, gracias a Dios nosotros hacemos partes de estas personas. Nosotros queremos ser para el Señor este grupo íntimo para el Señor y también enfocados en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Él sufrió todo tipo de injurias. Él fue humillado, Él fue abofeteado, Él fue juzgado injustamente. Todo esto ya hemos visto. Y Él entonces finalmente, a través de la trama política, Él fue condenado a muerte por el gobernador romano, aunque Él no hubiese encontrado en Jesús ningún crimen que pudiese condenarlo a muerte. Pero por la presión de los judíos, Él lo condenó. Pero es para que se cumpliese la profecía que está en la Biblia. Hermanos, finalmente, Él sufrió 6 horas en la cruz. Durante 3 horas, Él sufrió por el juicio. Él fue juzgado por los hombres y las últimas 3 horas, Él fue juzgado por el mismo Dios el Padre que lo abandonó. Porque Dios lo hizo pecado, como dice Pablo a los Corintios. Dios lo hizo pecado por causa nuestra. Él cargó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Y por fin, cuando Él terminó su martirio en la cruz, Él dijo: consumado es. Finalmente, todo el sufrimiento, todo el arduo trabajo y difícil de nuestro Señor Jesús en la tierra había sido consumado. Y ahí entonces, hermanos, Él fue enterrado en la sepultura de los ricos y así terminó. Y ciertamente, el enemigo de Dios creía que había ganado una victoria, que había matado al Hijo de Dios que vino a salvar al mundo, pero él mal sabía que existe el primer día de la semana. En el primer día de la semana, hermanos, todo cambió. Cuando yo preparaba el bosquejo de este mensaje, yo estaba sintiendo aquella opresión del sufrimiento, de toda la persecución del Señor Jesús, pero de repente respiré también aliviado,
Así como nuestro Dios el Padre ciertamente en aquel día, en aquella mañana, respiró aliviado. Él resucitó a Jesús. Entonces, a partir de aquel momento vino un nuevo día, una nueva era, un nuevo momento. Finalmente, Dios ahora tiene cómo realizar su voluntad a partir del día de resurrección. Porque en este día Jesús entonces se tornaría el Espíritu de verdad como el otro consolador. Él entonces entraría en aquel que en él creyese, y a partir de aquel momento él generaría su iglesia, y su iglesia sería una extensión de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra para poder hacer prosperar la voluntad de Dios. Y nosotros estamos aquí como una extensión, una prolongación de nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Y finalmente llegó el día del Señor, el primer día de la semana. Porque yo quise decir todo esto, hermanos. Hoy este es el último mensaje de esta serie. La semana que viene vamos a volver usando el intervalo hasta la próxima conferencia para que terminemos aquello que comenzamos de aquella serie. Quien tiene oído oiga. Vamos a comenzar a hablar sobre la iglesia en Filadelfia. Y como hoy es el último mensaje, hermanos, la conclusión, el Señor quiere darnos una conclusión muy práctica y maravillosa. Tal es así que coincidió con la venida de los 270 hermanos, en verdad totalizando 280 y algo de hermanos. Los hermanos que vinieron de Minas, de Espíritu Santo, de Río de Janeiro, el sur de Bahía, Río Grande do Sur. Y hermanos, allí en la estancia, desde el viernes, era una fiesta. Nosotros no teníamos ninguna sala para que ellos pudieran caber. Tuvimos que reunirnos en el centro de convivencias. Todas nuestras comuniones coronó con mucho suplir, mucha luz y mucha alegría. Y principalmente, hermanos, yo quiero decir a los hermanos de nuestra región aquí de San Pablo, nosotros tenemos muchos que aprender con estos hermanos de la región 6, especialmente en su actuación, usando muy bien la casa de adolescentes, las tropas, los capitanes, los valientes de David y también los hermanos de la madurez que nosotros comenzamos a montar un servicio de intendencia. Nosotros, si usted piensa, no, ahora es la oportunidad de los adolescentes, yo voy a jubilarme en la iglesia, me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a ver de lejos, terminó este tiempo. No, usted fue reclutado nuevamente para ser parte de la intendencia, para suplir todo lo que el Señor necesita en este servicio de los adolescentes, de los jóvenes y todos los demás servicios. Y yo al final del mensaje voy a comentar un poco mejor sobre esto. Gracias a Dios, en la comunión con nuestros hermanos de la región 6, obtuvimos mucha luz en la práctica de la palabra y yo voy a querer pasar algo para ustedes. Por eso voy a tener que ir un poco rápido con ustedes en la parte que yo preparé para ustedes. Yo siempre preparo un bosquejo de la palabra profética para yo llevar con la mayor seriedad posible lo que el Señor quiere hablar. Yo siempre digo, la palabra profética no tiene procedencia en mí mismo. Si hay origen en mí mismo, esta palabra no sería de Dios, esta palabra no sería concreta, pero gracias a Dios yo tengo que tener mucha sensibilidad buscando al Señor para saber cuál es su palabra, cuál es su dirección. Por eso que yo hago con mucha seriedad un bosquejo. Esto no es para que yo quede fijo, sino para que me guíe durante todo el proceso que yo busco delante del Señor, lo que Él quiere hablar. Pero después de la comunión con estos hermanos de la región 6, aparte del bosquejo,
sábado de la mañana me desperté 6 de la mañana. Yo hice un apéndice del mensaje del número 24 sobre todos los puntos que nosotros ganamos en la comunión. Entonces voy a intentar pasarles a ustedes. Señor Jesús. Es un nuevo día, ¿está bien? Aprieten su cinto de seguridad. Nosotros vamos a volar. Es el último día. Es el último día de la serie de la palabra. Pero hermanos, esta palabra del Evangelio de Juan va a dejarnos un legado. Y nosotros vamos a recoger los frutos a partir de esta conclusión. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Aún, hermanos, vamos a hablar un poco de los sucesos después de la resurrección de Jesús, registrados en otros evangelios. Vamos a comenzar por Mateos. Yo voy a pasar esto rápidamente para que los hermanos tengan una noción de lo que ha sucedido. Mateos, vamos a ver Mateos 28. Señor Jesús, en Mateos 28, versículos, voy a leer del versículo 11 en adelante para ganar un poco más de tiempo. No, puedo leer del versículo 1, pero voy a leer rápido. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No es aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, miren qué cosa maravillosa. Jesús llamó a sus discípulos de siervos, porque los siervos no son mayores que su maestro. Ellos sirven a su maestro. Así como nosotros necesitamos aprender, hermanos, a servir al Señor como siervos. Y como siervos, nosotros no tenemos derecho a horas extras, no tenemos derecho al aguinaldo, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho ni siquiera de un agradecimiento, no tenemos derecho de reconocimiento porque a siervos antiguamente eran como esclavos, siervos. Entonces, hermanos, nosotros servimos al Señor de esta manera. Hermanos, el Señor, gracias a Dios, el Señor quiere preservar un grupo de personas con un corazón puro. El Señor quiere personas de corazón puro que están aquí solo para servir al Señor. No estamos aquí haciendo nuestra propia obra, buscando nuestra propia popularidad, buscar fama, buscar hasta ventajas financieras a partir de las cosas del Señor. No,
Nosotros somos solo siervos, queremos ser solo fieles al Señor. Y nosotros no reclamamos por reconocimiento. A veces decimos, trabajo, trabajo y nadie me reconoce, nadie reconoce mi trabajo. No, no estamos aquí para buscar reconocimiento. Somos solamente siervos. Solo que antes de la crucifixión Jesús llamó a sus discípulos de amigo. No eran más siervos. El Señor los llama de amigo. ¿Por qué? Porque amigos conocen el corazón uno del otro. Nosotros no solo servimos al Señor como siervos, sino que nosotros pasamos a ser amigos del Señor. Nosotros pasamos a conocer su corazón. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del Señor? Ahora no es solo una relación de maestro y siervos, ahora tenemos una relación de amigos. Pero ahora, después de la resurrección, nuestro Señor Jesús, Él se tornó el Espíritu capaz de entrar en nuestro espíritu y engendrar en nuestro espíritu y regenerarnos y nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento nos hace que seamos hijos de Dios. ¿Recuerdan Juan 1:12? ¿Quién puede hablar de memoria? ¿Repetirlo de memoria? Pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Entonces, cuando nosotros creemos en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu entra en nosotros, nosotros somos regenerados, engendrados como hijos de Dios, y nos fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos, siendo hijos de Dios como Jesús es el hijo primogénito de Dios como hombre, nosotros somos los muchos otros hijos de Dios, somos entonces sus hermanos. Nosotros somos hermanos de Jesús. Entonces aquí dice, no temáis, id y avisáis a mis hermanos. Nosotros avanzamos un paso más. Hoy nosotros somos hermanos del Señor Jesús, que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces voy a contar rápidamente lo que sucedió, porque lo que pasa en la tradición judía es que es mentira que Jesús resucitó. Entonces la base es esto aquí, versículo 11. Mientras ella iba, he aquí uno de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quise leer esto para que ustedes sepan. Ahí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, cuando Jesús resucitó, Dios lo glorificó, Él se tornó el Espíritu de la verdad y Dios lo sentó, lo elevó, lo hizo sentarse a su diestra y allí Él estaba sobre las regiones celestiales, sobre todo principado, toda potestad, de todo poder y dominio que se pueda hablar, decir. Y Él recibió toda autoridad y Él vino a los discípulos que representan la iglesia y Él le dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aunque el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo como Espíritu, Él está presente con la iglesia, Él está aquí con nosotros.
porque la iglesia es la extensión de Él y nosotros vamos a hacer prosperar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él, la misión de Él como el ungido de Dios no terminó. Termina con la iglesia. Por tanto, hermanos, nosotros recibimos esta autoridad que le fue confiada para hacer la obra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no nos quedamos, no somos una iglesia dentro de 4 paredes solamente. Nosotros salimos a las calles, predicamos el Evangelio, porque esta es nuestra comisión. La comisión de nuestro Señor Jesús para la iglesia. ¿Y qué comisión es esta? Hermanos, es hacer discípulos. ¿Qué hacer discípulos? Hermanos, es hacer que Cristo encabece sobre todas las personas y que todo pueda ser gobernado por Cristo en la iglesia. Ahora vamos a ver el libro de Marcos. ¿Cómo relata el libro de Marcos? Marcos 16. Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, no está más en la tumba. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hermanos, es muy interesante que diga: id y decid a los discípulos y a Pedro. Nosotros hemos visto que Pedro negó al Señor 3 veces. Él, que se juzgaba muy fuerte, aunque todos abandonasen al Señor, él jamás lo abandonaría al Señor. Daría su propia vida por el Señor. Pero en aquel ambiente asustador de más de 500 soldados allí, y toda aquella presión, él también huyó como todos los 11 discípulos. Y al final, en el patio del sumo sacerdote, él negó al Señor 3 veces. Cuando negó por la 3ª vez, el gallo cantó y Jesús lo miró a él. Él recordó de cómo él se creía fuerte, pero él negó al Señor 3 veces. Negar una vez puede haber sucedido por alguna debilidad. Negar 2 veces tal vez ya es perdonable, pero 3 veces no se puede decir que fue un lapsus. Entonces él negó al Señor 3 veces. Él habrá pensado: yo creo que el Señor Jesús ya no me quiere más. Él va a usar a otras personas. Pero nuestro Señor Jesús, Él conoce al ser humano. Él mandó a decir: di a mis discípulos y a Pedro, para decirles a Pedro: yo no te abandoné, Pedro. Hoy, gracias al Señor, en la venida para aquí, yo estaba hablando aquí principalmente para el hermano Amir. Yo le dije: Amir, usted ha sido un buen cazador de onésimos, porque no sé si ustedes saben que allí en su región el Señor le ha dado una gracia, un don especial. Allí es la triple frontera. Es triple. Está Brasil, Argentina y Paraguay. Y allí hay muchos argentinos, paraguayos, allí brasileros sirviendo juntos. ¿Hay algunos aquí? Outro dia eu participei do casamento de deles, né? E nem os familiares dele, do menino. El otro día yo participé del casamiento de uno de ellos. Y ni los familiares suyos del joven consiguieron creer
tanto cambio en la vida de ese muchacho. Él era un joven, deambulaba en las calles de Buenos Aires y no tenía arreglo, no había más arreglar su vida. Sus familiares no tenían más esperanza en él. Y él aceptó el desafío de ir al SEAP. La primera vez, los hermanos le dieron el dinero para que compre el pasaje, para comprar el dinero para comprar el pasaje para ir a Foz. Y él lo usó para cosas malas. Y lo encontraron otra vez, por segunda vez. ¿Usted quiere cambiar su vida? Él dijo, quiero. Él le dijo, no te voy a dar el dinero para comprar el pasaje, te voy a ir a la terminal y te voy a llevar en el ómnibus para que usted vaya a Foz do Iguazú. Él fue a Foz do Iguazú y hoy él está ayudando en África. Es uno de los mejores colportores que tenemos. Por eso yo dije, mire, usted es un cazador de Onésimo. Usted consigue buscar a aquellos que no sirven más, pero de repente están siendo muy útiles en las manos del Señor, en la viña del Señor. ¿Usted también no es uno de esos? Yo también soy uno de esos. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús de la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. La resurrección, hermanos, es algo que el hombre no cree porque está fuera de la cultura humana. Finalmente, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, nosotros obedecemos esta comisión. Nosotros estamos yendo a todo el mundo. Donde el Señor abre las puertas en algún continente, nosotros vamos allá. Entonces nosotros tenemos pocas fuerzas, pero el Señor nos ha provisto de recursos, tanto humanos como financieros, para ir allí. Tal es así, hermanos, que hoy ya están yendo varios hermanos para Angola. Los que están aquí, varios están yendo a Angola. Y también mañana partirán para África del Sur. 10 mañana para África del Sur. Hoy van 7. 7 están yendo a Angola y mañana 10 están yendo a África del Sur. Y después ellos van a actuar en varios otros países africanos. Hermanos, África va a ser del Señor. En verdad, nosotros estamos mandando refuerzos porque ya fueron muchos. Muchos ya están actuando allí. Están todos allí preparando el terreno para la gran conferencia que sucederá en octubre de este año aún en Johannesburgo. Entonces, hermanos, nosotros apenas aquí obedecemos órdenes. El Señor dijo, para ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ellos están usando el Google para traducir. Los hermanos aquí van a países. Ellos no hablan la lengua de aquel país. ¿Cómo ellos hacen? Ellos usan la inmersión. Ellos para conversar usan el Google Traductor. Ellos hablan en otras lenguas. De aquí a poco, hermanos, nuestros hermanos van a ser todos políglotas. Oh, Señor Jesús. ¿Y qué más? Tomarán
en las manos serpiente, y si beberán cosas mortíferas no le hará daño. Usted cuando va a África no sabe ni lo que va a beber ni lo que va a comer. Tenemos, gracias al Señor, hermanos del Congo, intentando entrar en República Centroafricana. Llegaron hoy, hermanos, un viaje que estaba previsto para 3-5 días. Duraron 13 días. Dificultades para entrar. Tuvo que tomar una pequeña canoa, enfrentando ríos, peligro de muerte, peligro de la selva y todo. Hermanos, nosotros necesitamos realmente de esta protección, y el Señor nos promete que Él nos guardará. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Señor hoy ya recibió toda la autoridad. No necesita tener miedo, no. Nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo, tiene toda la autoridad. No tenga miedo de los demonios, no tenga miedo del diablo y sus ataques, de los ángeles caídos, porque nuestro Señor ya recibió toda la autoridad y es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos solamente miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, y ellos salieron, predicaron en todas partes, obedeciendo la palabra profética, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, gracias al Señor está sucediendo entre nosotros. Nosotros obedecemos a la palabra que el Señor nos habla a nosotros como una orden. Nosotros salimos a las calles, predicamos el Evangelio, hacemos inmersión con las personas. Hermanos, nosotros estamos cambiando la vida, transformando vidas. Hoy muchas personas están siendo gobernadas por Cristo a través del Evangelio del Reino que predicamos. Y las señales del Señor nos han acompañado. ¿No es verdad? Si esta palabra es de Dios, no es de hombres, hermanos, esta palabra es confirmada por el Señor, por las señales que nos acompañan. Hermanos, ya hay como mínimo por lo menos 4 o 5 años nosotros estamos viendo milagros, tras milagros, señales, tras señales, cosas sobrenaturales sucediendo todos los días. Corremos un peligro, considera esto como normal, pero son cosas sobrenaturales, milagros y señales que confirman la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos a Lucas. Señor, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 24. Yo no voy a leer más la parte de la resurrección del Señor, porque ustedes ya saben esto. Y voy a leer a partir del versículo 13. Yo encuentro interesante este relato, pero también de una manera rápida. Y aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, todo lo que sucedió, la crucifixión del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ya con otra fisonomía. Después de la resurrección, Él tomó un cuerpo de resurrección. Ellos no le reconocieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban muy tristes porque Jesús había sido crucificado, muerto. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Usted no lee el periódico, usted no sabe lo que está sucediendo. Grandes sucesos han sucedido en Jerusalén y usted no lo sabe. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosa? ¿Cuál?
¿cuál fue lo que dijo el periódico? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Hermanos, esto sirvió de un modelo para nosotros que servimos al Señor. Jesús era Nazareno, varón profeta, él era poderoso en obras y en palabras, porque había un tiempo atrás, sobre influencia aún del tiempo de Sardis, nosotros nos preparábamos muchos buenos habladores, predicadores de mensajes. Nosotros teníamos personas que estaban preparados para dar la palabra, pero casi que pocas personas sabían cómo hacer la operación de la obra. Entonces nosotros éramos muy teóricos y teníamos muy pocos prácticos. Pero hoy entendemos que la palabra de Dios es una orden para la iglesia, para que ella ejecute la palabra. Solo que por la influencia de Sardis, todos nosotros creíamos que es bonito nosotros tener maestros de la Biblia, nosotros hablar bien, ser elocuentes. Entonces todos fueron detrás de este camino, de buscar conocer teología, buscar conocer como seminarista. Pero hermanos, el Señor necesita de personas que hacen operacionable la palabra. Su palabra necesita ser ejecutada. Por eso tenemos que ser equilibrados en obras y en palabra. Nosotros sabemos transmitir. Y palabra no es su propio mensaje. Palabra es transmitir la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y obras es para qué? No es para hacer su propia obra, sino para hacer la obra, ejecutar la orden que viene por la palabra. Entonces, gracias al Señor, hoy las cosas están más equilibradas. Señor Jesús, ¿dónde estoy yo? Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero vosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Quiere decir, nosotros perdimos la esperanza. Este que vino a redimir a Israel no va a redimir a nadie. Y siendo que Él estaba al lado de ellos. ¿Dónde estoy? Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él estaba vivo, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron que como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, no vamos a vivir por nuestra lógica. Por nuestra lógica es imposible que una persona resucite. Pero hermanos, para Dios nada es imposible. Por eso, hermanos, si usted vive de una manera lógica, convencional, la vida de la iglesia, hermanos, no vamos a salir de esta miseria. Esta cosa convencional, tradicional, hacer cultos, hacer reuniones, hablar muchos maestros para hablar de la Biblia, hermanos. Pero no va a crecer, no va a tener nada. No va a hacer obras sobrenaturales. El Señor no consigue hacer cosas mayores, hermanos. Gracias al Señor que nosotros creemos en la palabra del Señor. Y cuando creemos en la palabra del Señor, gran poder viene a través de la palabra para realizar la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban. Él le hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha cambiado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que cuando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, le partió y les dijo. Entonces se fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
Mas él se desapareció a su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Hermanos, esto aquí dice, habla, no nos ardía el corazón cuando Él por el camino nos hablaba. Hermanos, la presencia física del Señor. Jesús estaba con ellos, al lado de ellos. Ellos no le reconocieron, pero la presencia del Señor está en su palabra. Entonces el Señor aún está presente con nosotros. Cada vez que hay una palabra que arde en su corazón, porque el Señor está aquí. El Señor está presente. Entonces, gracias a Dios, hermanos, el Señor ha sido fiel con nosotros. La palabra que arde en el corazón no ha cesado entre nosotros. El Señor ha hablado esta palabra que arde en el corazón, porque esta palabra, hermanos, verdaderamente trae la presencia del Señor. ¿No es así? Señor Jesús. Por eso, hermanos, Jesús, oh Señor Jesús, vamos a continuar. Entonces Jesús aparece a los discípulos. Versículo 36 no voy a leer, pues ya leímos en Juan. Y después 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, es aquí donde encontró la vida de la iglesia, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Es su ascensión pública. Todos vieron a Jesús ascender al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, fue así, hermanos, que el Señor los dejó. Ahora vamos entonces a Juan. Vamos a volver a Juan 21. Señor Jesús. Recuerden que es un nuevo día. Después de esta resurrección maravillosa, nuestro Señor, de su aparición gloriosa a sus discípulos, dio un aliento, un alivio para ellos, y principalmente la esperanza para Dios surgió allí en la resurrección de Jesús. Pero Jesús aún tenía algo grande para hacer en el capítulo 21 de Juan. ¿Cuál es la gran cosa? Vamos a intentar mostrarles. Versículo 1 del capítulo 21. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Cuál es el mar de Tiberias? Yo ya hablé varias veces. El mar de Tiberias es el mar de Galilea.
Es lo mismo, solo que cuando construyeron el palacio para el gobernador de Judea, allí Então, vamos lá. pasó el lago a llamarse el mar de Tiberias. Natanael, que era de Entonces, vamos a continuar. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el que era de Cananá de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Oh, Señor Jesús. Vamos a contar cuántas personas estaban aquí. Estaban Natanael, Simón Pedro, dois filhos de estaba Tomás llamado Dídimo, estaba Natanael, estaba los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pedro, ¿Quién más? mais 6. Y dos más. Entonces son 7 en total. Entonces era Pedro más 6. Pedro, O mestre não está mais conosco, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué pensó Pedro? dirigir, não sei o que fazer. Yo no sé qué hacer de aquí en adelante. El maestro ya no está más con nosotros. Jesús no está aquí para dirigirnos. No sé qué hacer, Eu vou pescar. pero estoy con hambre. Esses outros 6 também, Mi familia también está con hambre. já que você Yo necesito encontrar algo para comer. Voy a pescar. Y los otros 6 también. Usted tiene razón. Ya que usted va a pescar, nosotros vamos contigo. Vamos a resolver este problema del hambre, del sustento. Nuestras familias también necesitan del sustento. Vamos contigo. Hermanos, este problema necesita ser resuelto. Para el reino de los cielos, prosperar en la tierra, hermanos, esta cuestión del sustento necesita ser resuelto. ¿Estamos haciendo qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? por isso ele disse, ¿Solo para llenar la barriga? ¿Solo para resolver el problema del sustento? No. aí, aqui nesse momento, Por eso él dice, en la resurrección, va a decir a mis discípulos y a Pedro. Aquí en este momento él estaba perdiendo a Pedro y perdiendo a los principales, Santiago, Juan y los demás. Entonces, hermanos, el Señor tenía que hacer este trabajo antes de partir. Entonces, hermanos, hoy es el último mensaje de esta serie. El Señor quiere hacer esta alerta para usted y para mí. Él quiere tener un nuevo comienzo entre nosotros. Nuevo comienzo. Simón Pedro, hermanos, juntamente con los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, no sé si ustedes saben que ellos tenían una empresa de pesca. Ellos eran empresarios de la pesca y eran muy buenos pescadores. Y en aquella noche ellos decidieron, está bien, ya está el barco aquí, las redes, voy a pescar. Los 6 dijeron con Pedro, vamos contigo. Si Pedro es pescador y los 2 hermanos de Zebedeo son pescadores, ciertamente vamos a resolver nuestro problema de hambre y del sustento. Hermanos, yo no soy pescador, no sé pescar. A mí siempre me invita a pescar. Yo no voy, le dije, certo vem me picar, né? porque yo soy alimentador de mosquitos. Mas vem tudo para mí. En cuanto a Amir pesca, los insectos vienen a picarme a mí. Él, creo que Amir tiene la sangre y que no les gusta y vienen todos los insectos hacia mí. Entonces, él quiere llevarme a pescar, pero yo no soy pescador. Pero cuando yo voy con él y con Jonas me llevó una vez a Pantanal. Tá parecendo Pedro Yo dije, ciertamente va a haber peces para comer, pero qué frustración. o exímio pescador, ele não pescou. Parecen Pedro con los 6. Nosotros fuimos a Argentina y no pescamos nada. Un excelente pescador y no pescó nada. Y Jonas, Então naquela noite os de vez en cuando en Palmas pescó un tucunaré. Por lo menos comimos uno. pensou noite inteira não Oh, Señor Jesús. Entonces, en aquellas noches, los excelentes pescadores profesionales no atraparon nada toda la noche y no pescaron nada. Versículo 4. ao clarear
clareada, mas Cuando ya iba amaneciendo, ya pensó hasta el amanecer. na praia. Todavia os Ya iba amaneciendo. disseram que era ele. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Sua palavra Hermanos, é que nosotros solo vamos a reconocer a Jesús cuando Él habla. de qualquer outro. Su palabra es la que hace la diferencia de nuestro Señor con cualquier otro hombre. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Noite inteira, uma pessoa na praia 6 pescadores grandes, 3 pescadores profesionales, toda la noche. Una persona en la playa le dice, ¿ustedes tienen algo para comer? ¿Atraparon algún pez? No. fizeram e já não Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. amava, disse a Pedro, é o Senhor. Entonces, hermanos, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. João descobriu que era o Senhor. Por causa ¿Por da qué? palavra e por causa Porque Juan da palavra. descubrió que era el Señor Profética, por causa de la palabra y por causa del cumplimiento de la palabra. La palabra profética. Cualquier uno puede decir que yo estoy hablando la palabra profética, pero la palabra profética primero hace arder su corazón. Y en segundo lugar, esta palabra tiene que cumplirse. Si esta palabra se cumple, es la palabra que salió de la boca del Señor. Entonces, hermanos, la palabra salió, debe haber ardido su corazón, y cuando ellos fueron a ver a la derecha del barco, 53 grandes. ¿eran cuántos? Será que não 153 peces. aqui do lado direito do barco? 153 grandes peces. ¿Será que no se podía ver los peces del lado derecho? Necesitó que el Señor diga, lanza a la derecha del barco. Ellos lanzaron y atraparon 153 grandes peces. El barco no soportaba ese peso. Ellos no conseguían colocar la red dentro del barco. Tuvieron que arrastrar la red a la playa. Hermanos, los excelentes pescadores no consiguieron pescar, pero el Señor con una palabra, una sola palabra, Irmão, o Senhor ellos atraparon 153 grandes peces. Hermanos, el Señor no es capaz de darnos sustento. Si Él te llama para servirlo, usted aún está preocupado con su sustento. Usted no confía que el Señor que te reclutó, que te convocó y te llamó para su obra, Él no es capaz de suplirte en el sustento. um novo dia. Por eso, hermanos, nosotros llegamos al primer día de la semana, Não vai para un nuevo día, se nós ainda ficamos agarrados pero às coisas este nuevo día, hermanos, no va adelante si nosotros aún estamos atrapados a las cosas del pasado, a la manera antigua. Hermanos, el Señor quiere cambiar todo, não só irmão, todo nuevo. Señor Jesús. pegar uma grande soma No solo, hermanos, el Señor los hizo atrapar una gran suma, una gran cantidad de peces, cingiu-se y cuando Simón, oyendo que era el Señor, él se ciñó con sus vestiduras, porque él no iba a ir hasta el encuentro del Señor desvestido, sin camisa. Entonces él colocó la ropa en la cintura y nadó, fue hasta el Señor Jesús y ahí colocó su ropa. puxando a rede com os peixes. Y se lanzó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Com os peixes que eles teriam que pescar para suprir
Hermanos, el Señor no solo se preocupó con los peces que ellos tendrían que pescar para suplir el hambre de ellos y de sus familias. El Señor ya preparó un pan inmediatamente. Él preparó peces asados. No necesitó que ellos tomasen alguno de aquellos peces, los limpiasen, los asasen, ya muriéndose de hambre y comer. El Señor ya preparó todo. ¿Usted cree que el Señor no se preocupa con usted? Jesús dijo en Mateo 6, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él no se preocupa con usted, hermanos. ¿Usted cree que el Señor no se preocupa con usted? Y especialmente si usted sigue y hace su voluntad, aún más, usted está en sus manos. Nadie le arrebatará a usted de la mano de Él. Imagínese con su sustento. Por eso, hermanos, no vamos a caer en el engaño de Satanás. Por causa de estos, ser inutilizados. Yo voy a hablar un poco mejor de esto. No se preocupen. Entonces, esto fue para mostrarles a ellos que el sustento nunca será un problema en la presencia del Señor. ¿Está bien? Si el Señor te llama para la obra de Dios, Él suplirá su sustento. Vamos a ver rápidamente en Mateo 6, 25. Señor Jesús, ¿usted está preocupado con su sustento? ¿Está? Tienen que estar. Todos estamos preocupados con el sustento. Cuentas para pagar, supermercados, las carnicerías. Vamos a ver. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que los vestidos. Saben, no esté valorando más las vestiduras que su cuerpo. No valore más el alimento que su propia vida. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Ustedes no valen mucho más que las aves. Las aves que no valen mucho, Dios las sustenta a todas ellas. ¿Será que Dios no va a preocuparse con usted y sustentarlo a usted? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ay, que me voy a vestir. Esto es mucho para las hermanas, ¿no? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Lo que Salomón usa es algo usado por los hombres, pero los lirios del campo es hecho por la naturaleza, por la creación. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas ellas. Hermanos, no somos más gentiles, somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un Padre, Él se preocupa con nosotros. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No se preocupe. Yo sé que ayer los 270 hermanos que estaban allí en la estancia de la región 6, ellos estaban luchando por un ítem
que nosotros hablamos en la palabra profética. ¿Cuál era el ítem? De nosotros ser fieles en ofrendas. Porque María Magdalena hacía parte de aquellas mujeres que tenían posesiones, que mantuvieron el ministerio de Jesús en cuanto él estuvo en la tierra. ¿Usted cree que cuando Jesús salía a Galilea para hacer señales, predicar, hermanos, no había alguien preparando, cuidando y sirviéndole? Entonces estas mujeres suplían todo lo que era necesario. Jesús resolvió ir a Judea, la comitiva era aún mayor, la preocupación de la logística aún es mayor. Tenían estas mujeres entonces que suplían eso. ¿Usted cree que la obra del Señor puede ser hecha sin recursos financieros? Entonces el Señor también levanta recursos financieros. Entonces ayer los hermanos estaban allí luchando para levantar recursos financieros en el ministerio de riqueza material en la región 6. Entonces gracias al Señor. Nosotros, hermanos, yo siempre digo, en cualquier otra cosa, hermanos, nosotros no debemos probar al Señor. Pero en la cuestión del dinero podemos probarle, porque la Biblia dice, probadme en esto, probadme en esto. Entonces, si nosotros somos generosos con el Señor va a ser generoso con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que el dinero que Él coloca en su mano, usted no va a gastarlo en cualquier cosa. Usted va a gastar en el propósito del Señor. Usted va a gastar para hacer la obra del Señor, predicar el Evangelio, expansión de la obra del Señor. Entonces, el Señor te va a confiar más dinero, pero si usted mezquino con el Señor, abre la canilla a cuentagotas, también el Señor va a proveerte a cuentagotas. Por eso, hermanos, vamos a ser aquellas personas confiables para que el Señor pueda confiar mucho en nuestra mano, porque Él sabe que este mucho va para la obra del Señor. Por eso, buscad en primer lugar su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, nunca vi a alguien que ofrenda generosamente al Señor que empobrezca. Si usted conoce a alguien, dígame. Nadie se tornó un pobre porque ofrendó toda la vida para el Señor. Por el contrario, yo veo al Señor suplirle todo lo que Él necesita. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oh, Señor Jesús. Hermanos, si la iglesia no fuese fiel en la cuestión de ofrendas, hermanos, ¿cómo nosotros consideraremos mandar todas estas personas a África? Solo de pasaje aéreo, ustedes no saben cuánto nosotros gastamos. Y después tiene todo el tema de logística, colportaje, CPEP, publicación de libros. Nosotros vamos a abrir nuevos frentes. Todo esto es dinero. Gracias a Dios el Señor está proveyéndonos a nosotros. Nosotros tenemos esta provisión en esta última conferencia en la estancia. Y más las conferencias de jóvenes y adolescentes, el Señor nos proveyó solo para esta necesidad 1.700.000, 1.800.000 reales. Gracias a esto, hermanos, nosotros estamos yendo estos días en la comunión con los hermanos en la comunión 6. Yo anduve en la estancia. La estancia, hay tantas cosas para hacerle. El centro de convivencia está prestando una buena reforma. Tantos lugares necesitan de reformas. Todo esto cuesta dinero, hermanos. Entonces senté con los hermanos. Vamos a administrar bien la estancia, administrar bien los eventos de la estancia. Vamos a hacer que la estancia produzca dinero también. Vamos a mejorar todos los aspectos de la estancia. ¿No es así, Jonas? Por eso que usted está en esta reunión, para usted tomar encargo. Vamos a producir para la obra del Señor. Todo esto es para la obra del Señor. Entonces que el Señor pueda. De aquí en adelante nosotros vamos a escribir una nueva historia con relación a las ofrendas. No va a faltar dinero en la casa del Señor. Un nuevo comienzo, también en la cuestión de ofrendas. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver entonces. Vamos a volver a Juan. Yo necesito terminar. Tengo un apéndice aún para hablar, un agregado. Vamos a ver. Ay, ¿qué sucedió aquí? Versículo
Versículo 9. Ao saltar em terra, viram ali umas Versículo 10. e havia também Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Una vez Amir me llevó a mí y a Ildeo para Goya, en Argentina, para pescar. mas ele é totalmente Y Ildeo, él parece medio, preocupado, a gente lá pescando lá, pero él es totalmente urbano y preocupado. Nosotros pescando allí y llegó la hora del almuerzo y Ildeo preguntó, ¿dónde vamos a almorzar? Yo digo, estamos medio del río, vamos a almorzar en la isla. Él pensó en un restaurante muy bueno en una isla. Ahí enseguida los barqueros, los del barco, colocaron al costado de una isla lleno de estiércol de ganado y dijo, he aquí, gracias al Señor pescamos un dorado grande. Y yo agarré uno, pues estaba fuera de la medida, tuve que soltarlos, y otro agarró uno grande. Y hermanos, fue el mejor pez de mi vida que comí, fue en aquella barranca. Los dos dueños del barco argentino limpiaron allí el pez en la hora, en el momento, cortaron y fritaron en la grasa del chancho, maravilloso. Solo que, hermanos, usted esperar que limpien el pez y lo hagan, usted va a esperar 1 hora por lo menos. Nosotros realmente llevó 1 hora, pero gracias a Dios que estos barqueros argentinos, ellos sabían cómo hacernos agradarnos. Cuando nosotros nos sentamos ahí, ellos trajeron un mantel, improvisaron una mesa y colocaron un mantel, y ellos prepararon unas ensaladas con tomate, cebolla, lechuga. Y nos prepararon, los argentinos comen unos sándwiches de milanesa. Ustedes conocen eso, milanesa. Cuando Argentina tenía carne barata, era de carne, pero ahora es todo de pollo. Entonces, cuando esperábamos el pez, nosotros comimos ¿qué? El sándwich de milanesa. Usted, Ildeo, ¿se recuerda? Y la ensalada. Comimos para matar el hambre. Hermanos, Jesús ya había preparado pan. Ya había preparado peces asados, un pez asado. Y Jesús le dijo, traes el pez que ustedes pescaron, pero este pescado va a demorar para asarlo. Miren el versículo 10. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ustedes van a comer aquello que ustedes pescaron. Simón Pedro sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían que era el Señor. ¡Qué vergüenza! Oh, Señor Jesús. Vino pues Jesús y lo tomó el pan y les dio y asimismo del pecado. Aún Jesús le suplió personalmente el pez y el pan. Y esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahí viene la parte importante, crucial del capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hermanos, Jesús sabe que usted está con hambre. Él le suple a usted de tu necesidad. Después Él también le hace recordar su llamamiento. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hermanos, este es mi encargo en esta mañana.
el primer día de la semana, todo nuevo, un nuevo horizonte. Dios está lleno de esperanza. Hermanos, ¿qué esperanza? De que la iglesia sea la extensión de Jesús con el mismo espíritu, el mismo enfoque en hacer la voluntad de Dios, pero Él va a enfrentar un problema serio en la iglesia. Nosotros aún somos seres humanos. Nosotros aún tenemos una gran preocupación que nos divide con relación a hacer la voluntad de Dios y nuestra necesidad del sustento. ¿No es así? Vamos a resolver esto primero. ¿Usted quiere servir al Señor? Yo voy a aprovechar a decirles, primeramente, a los hermanos que están en la edad de ser valientes de David. Los valientes de David son aquellos que ya son jóvenes maduros, jóvenes que ya tienen casi 30 años, 25 a 30 años, que van hasta 40, 45. Estos jóvenes maduros, ya están trabajando, tienen mucha responsabilidad en la empresa o en sus negocios y trabajan mucho para mantenerse. Nadie te paga un buen salario si usted no da todo de sí mismo. En este mundo no hay nada gratis. Entonces usted es absorbido y aún más. Usted entra, se casa y comienza a surgir un hijo, 2 hijos. No sé si es muy común, pero algunos, el tercer hijo. Y, hermanos, usted comienza a ser absorbido por estas cosas. Por eso, hermanos, nosotros estamos sintiendo falta de más valientes de David. El Señor levantó a las tropas, a los adolescentes. El Señor levantó a los capitanes, que son nuestros jóvenes de 18 años, ¿no es así? Pero estamos sintiendo más falta de los valientes de David. Nosotros necesitamos de más valientes de David. Gracias al Señor, nosotros ya tenemos un grupo de ¿cuánto? 497 valientes de David. Pero hermanos, yo creo que en todas las iglesias nosotros debemos tener unos 2000 valientes de David. ¿Ustedes creen esto o no? Por lo mínimo hay 2000 valientes de David. Estos 500 valientes de David son aún un 25%. Nosotros necesitamos esta palabra. Primeramente quiero hablar a los valientes de David. Si usted es aquel que está muy ocupado con su trabajo, que tiene grandes responsabilidades en su empresa, totalmente absorbido, y algunos hermanos, algunos jóvenes se casan, tienen 1, 2 hijos y desaparecen en la reunión, no hay más tiempo para la iglesia, para servir al Señor. Hermanos, es una pena. ¿Por qué, hermanos? Porque el galardón está aquí. La venida del Señor está próxima. Usted perder ahora su carrera espiritual y perder es por estas cosas, no vale la pena. No vale la pena. Por causa del salario, por causa del sustento y aún más. Usted que gana un buen dinero, usted comienza también a construir más, comienza a comprometerse más y usted no consigue más parar de desgastarse por eso, ¿no es así? Usted compra un patrimonio y tiene que pagar por ese patrimonio. Usted cambia el auto, tiene que pagar por el auto y así en adelante usted va teniendo gastos mayores. Este es el engaño del mundo y nos mantiene ocupados y nosotros no conseguimos servir al Señor. Entonces, hermanos, vamos a resolver esto hoy. ¿Cómo resolver este problema? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto, que su buen empleo? ¿Me amas más que la familia maravillosa que usted está formando, los hijos que está criando? No es que no va a cuidar de la familia de los hijos. Cuando usted cuida de mí, yo voy a cuidar de eso. El Señor nos dice a nosotros. Entonces, no termine con su vida de servir al Señor por causa de estas cosas. ¿Me amas más que estos? El Señor requiere nuestro amor. Vamos a restaurar nuestro amor por el Señor.
Porque en Deuteronomio 6 no es así. Lo primero era amar al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces vamos a restaurar nuestro amor por el Señor. ¿Cómo vamos a restaurar este amor por el Señor, hermanos? Es la inmersión. ¿No es así? Entrando en la palabra. ¿Está bien? Después voy a hablar sobre esto. Vamos a continuar. Entonces, Él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, hermanos, mi llamamiento es ¿para qué? Para servir al Señor. Y servir al Señor es servir a los corderos, servir a los hermanos, servir a las personas nuevas. Hermanos, yo estoy aquí para servir a la iglesia y las personas. Volvió a preguntarle, a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Hermanos, apacentar es principalmente, claro, es cuidar, pero es principalmente dar de comer, alimentar. Usted necesita alimentar. No se preocupe solo con su alimento físico. Usted necesita alimentar espiritualmente a mis corderos, a mis ovejas. Y pastorea mis ovejas. Pastorear ya es más allá de alimentar, es cuidar en todos los aspectos. De noche, cuando viene una tempestad, tiene que guardar en el redil o cuidar contra los predadores. Entonces usted tiene que pastorear, no solo apacentar, sino pastorear. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, yo no tengo condiciones de encorajar a nadie. La palabra puede hacer milagros. Yo estoy siendo fiel en solamente hablar la palabra del Señor. Y yo espero que esta palabra Dios use para hablarlo con usted. Que esta palabra, este último mensaje de la serie, pueda cambiar su vida. Vamos a cambiar nuestra vida. El Señor necesita de nosotros para apacentar a los corderos, para pastorear a las ovejas y para apacentar a las ovejas. ¿Está bien? Yo voy a solo terminar a leer aquí Juan 21 para que podamos entrar en otra cosa. En verdad, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya sea viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, algo que nunca podemos dejar de hacer es seguir y seguir de cerca. Hermanos, ¿cómo usted consigue vencer esta preocupación, esta ansiedad por el sustento? Es seguir de cerca. Inmersión en la palabra. Seguir de cerca. La live del día jueves, del sábado, palabra del domingo. Hermanos, seguir de cerca va a salvarlo a usted. Usted va a decir, yo no tengo tal fuerza, yo estoy tan débil que no tengo fuerza. Sigue, aún está a tiempo, sigue de cerca. La palabra va a fortalecerte. Oh, Señor Jesús. Hermanos, Pedro, Pedro va a seguir a Jesús hasta la muerte. Aquí dice, cuando él era más joven, él se ceñía, pero cuando sea más grande, otro te ceñirá. Realmente la edad va llegando, hay cosas que no conseguimos más hacer. Y entonces, esto también quiere decir ¿qué cosa? En la madurez, usted pasa a depender más de los otros, de que usted cuenta más con los otros. Cuando usted era joven, lleno de vigor, usted creía
que usted es lleno de sí propio, lleno de capacidad, puede hacer esto, puede hacer aquello. Hermanos, cuando más viejo vamos quedando, más maduro, nosotros vemos cuánto necesitamos más del cuerpo, cuánto más necesitamos de los otros. Nosotros solos no somos nada, solo somos un miembro del cuerpo. Por eso, hermanos, esta comunión, por ejemplo, con la región 6, el día viernes y el sábado, es que me dieron una palabra complementaria que voy a hablar ahora en el apéndice. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos uno de los otros. En cuanto el Señor nos suple, nosotros necesitamos uno de los otros. Y Pedro realmente, hermanos, murió martirizado. La tradición cuenta que querían crucificarle y él dijo, no soy digno de ser crucificado como el Señor. Él quiso ser crucificado cabeza abajo. Entonces, hermanos, aquí el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué es este? Yo creo que Pedro tenía celos de Juan. Juan estaba siempre cerca del Señor colocando su cabeza en el pecho y no le dijo nada. Usted va a tener una muerte trágica. Y Pedro dijo, ya Juan, ¿qué va a suceder con Juan? ¿Por qué solo conmigo? Ahí el Señor le dijo así. Señor le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermanos, no quede preocupado con otro. ¿Qué el Señor va a hacer con otro? Yo sirvo al Señor, pero otro ni ama al Señor. El Señor le bendice con cosas materiales. Él es rico, él tiene automóvil. El Señor no me da nada a mí. Hermanos, no se preocupe con el otro. Preocúpese con usted. En cuanto a usted, hermanos, siga al Señor. Vamos a seguir al Señor de cerca. Hermanos, este es el secreto. Si en esta mañana usted puede tener debilidad que sea, si usted entiende que usted necesita servir al Señor de cerca, comenzar a hacer inmersión todos los días, comenzar a seguir de cerca la palabra, esta es su salvación. Vamos a seguir al Señor de cerca. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Por eso, hermanos, Juan, no es que Juan no murió. Juan es el que vivió 20 siglos. No, él no está vivo. Él murió también. Solo que él permaneció hasta el final del siglo I. Y él murió de vejez. Entonces fue el único que no fue martirizado. Entonces, ¿por qué? Él necesitaba remendar las redes al final del siglo I. Entonces, ahí el versículo 24. Es este el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habría de escribir. Amén. Nosotros creemos, hermanos, que el Señor hizo muchas cosas, ni todas están escritas, pero lo que están escritas aquí, hermanos, son suficientes para darnos esta dirección cierta que es del Señor. Muy bien, entonces, hermanos, yo voy a entrar en el apéndice. ¿Puedo? En el agregado. El tiempo pasa rápido. Hermanos, delante de esta palabra, algo tiene que cambiar entre nosotros. Es un nuevo día, es un nuevo horizonte para Dios. Vamos a dar esperanza al Señor. De nosotros, hermanos, dar al Señor una vida de la iglesia en resurrección. Vamos a dar al Señor esto. Vamos a decir al Señor, Señor, aunque hoy nosotros somos insuficientes, pero cuenta con nosotros. Nosotros queremos dar esta verdadera iglesia para ti, para que tú cumplas tu voluntad. ¿Saben por qué, hermanos? Nosotros aún, principalmente nosotros los más viejos,
hermanos, nosotros aún nos acostumbramos aún con muchas tradiciones de Sardis. Y el Señor quiere cambiar esto. Porque la iglesia está compuesta de miembros vivos del cuerpo de Cristo y que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen que ejercer su sacerdocio para que el cuerpo pueda funcionar de una manera perfecta y completa para ejecutar la voluntad de Dios. Si nosotros aún preservamos aquella costumbre antigua, existe una costumbre muy antigua que es el de dominguero. Nosotros vivimos toda nuestra vida, toda la semana. Yo voy a la reunión solo los domingos. Culto de los domingos. Yo digo esto en el cristianismo, ¿está bien? En el cristianismo esto es muy común. Usted vive su vida de confort y usted va para amenizar su conciencia. Usted va al culto una vez por semana y llevar sus ofrendas para el Señor. Hermanos, esto es algo, no es de Filadelfia. Esto es algo antes de la resurrección. Vamos a vivir una vida de la iglesia también en resurrección. El Señor desea, hermanos, que todos nosotros seamos sacerdotes. No es esto que dice, creo, miren aquí, Apocalipsis 5, creo que es Apocalipsis 5, ¿no es así? Apocalipsis 5, versículo 9, miren cómo dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, todo del linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, nosotros somos todos sacerdotes. Para que Dios pueda, Cristo reinar en la tierra y nosotros reinar con Él. Primero necesita restaurar nuestro sacerdocio. El judaísmo trajo influencias para la iglesia, que son dividir el sacerdote del pueblo común. Ahí, hermanos, también en la iglesia fue introducida esta jerarquía. Nosotros tenemos padres, nosotros tenemos personas laicas, y después de la reforma, pastores y el rebaño, ¿no es así? Y en la vida de la iglesia nosotros también copiamos esto. Discúlpeme decir esto. Tenemos hermanos responsables y los demás hermanos. Vamos a cambiar esto. Nuestros adolescentes nos están mostrando que puede cambiar. Ellos están siendo sacerdotes. No hay ni un curso de teología, no hay nada. Y ellos están aquí sirviendo al Señor. Hermanos, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer de todo nuestro sacerdocio. Entonces vamos a dar el camino a ustedes. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 18. Primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Usted quiere dar esta nueva vida de la iglesia en resurrección para el Señor, quiere darle. Entonces vamos a comenzar aquí. ¿Qué tenemos que comenzar? Capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, nuestra cabeza de los antiguos, de verdad, sufrió la influencia del legado de Sardis. Nuestra cabeza es ¿quién es el mayor? Yo estoy entre los primeros. Yo hago parte de ¿qué posición? Yo tengo privilegios, yo tengo posición, tengo poder. Entonces la preocupación es esta. Infelizmente es esto. Por eso, hermanos, toda esta lucha de 2023 fue por esto. Mucha gente luchando por su ambición, por su popularidad. Quiere ser el primero, quiere ser oído, quiere tener púlpito, quiere predicar. Hermanos, este es el adulto. Nosotros tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiarlo. ¿Qué Jesús le dijo?
Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que convertirnos y tornarnos como un niño. No quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ver lo que los adolescentes están haciendo. Aquí habla para usted convertirse, usted tornarse. ¿No es así? No está claro aquí. No es solamente usted no tener problemas. Algunos ya comenzaron a tener problemas con los adolescentes haciendo inmersión, problemas con los adolescentes que hacen gritos de guerra. Gracias a Dios. Yo creo que esta etapa ya pasó. Ya pasó. Los que están aquí con nosotros no tienen más problema con esto. Pero también, hermanos, nosotros tenemos una tendencia de nosotros quedar mirando. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué... Ildeo me dijo que en esta semana los adolescentes estaban ocupados en otro lugar. Él sintió falta en la reunión. Dijo, ahí la reunión volvió a ser movida por manivelas. Entonces está faltando adolescentes. Hermanos, vamos a poner adolescentes en estos. El Señor ha suplido a muchos adolescentes. Vamos a colocar adolescentes en todos los servicios. Voy a explicar esto mejor. Vamos a continuar. Nosotros, yo y usted, tenemos que convertirnos. No es solo ver de lejos. Nosotros tenemos que convertirnos. De cierto, os digo que si os volviere como un niño, aquel que se humilla. Yo tengo mucho conocimiento bíblico. Yo puedo ser un maestro enseñando la Biblia a ellos. Yo tengo tantas experiencias en la iglesia, tantas experiencias en la vida humana. Hermanos, si usted no se vacía, si usted no se humilla como un niño, usted no hay manera, no hay camino en el reino de los cielos que esto funcione. Entonces, aquel que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Si nosotros nos humillamos, vamos a tornarnos el mayor. Si usted quiere ser mayor, humíllese. A mí me buscó un versículo 5 que es despreciado por nosotros. Leemos y no entendemos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Usted nunca prestó atención en este versículo. ¿Qué quiere decir recibir a un niño? ¿Quién entre nosotros no le gustan los niños? ¿No es así? ¿Usted le gustan los niños? A todos le gustan los niños. Pero no es recibir. El recibir aquí, recibir en mi nombre, es recibir ¿cómo? ¿Recibir cómo? Recibir en mi nombre. ¿Cómo recibir? Es para nuestra práctica en la vida de la iglesia hoy. Hermanos, el Señor quiere lo que Él está haciendo en medio de los adolescentes. Nosotros necesitamos tornarnos como ellos, ser tan simples. Comenzamos también a hacer inmersión en la palabra, comenzar a amar la palabra, comenzar a hacer transcripción, comenzar a dormir con Dios, despertar con Dios, vivir en esta esfera y vamos a recibir a estos niños en nuestros servicios en la iglesia. ¿Vamos a recibirlos o no? ¿Ustedes entendieron qué es recibir aquí? Nuestras reuniones necesitamos de ellos. Vamos a tener la humildad para reconocer que necesitamos de adolescentes en nuestras reuniones. ¿Cómo anda su grupo familiar? Su grupo familiar necesita renovación. Su grupo familiar necesita una revitalización. Su grupo familiar. ¿Qué tal usted invitar a algunos adolescentes? ¿Qué tal usted llamar a algunos capitanes y adolescentes para participar de su grupo familiar de reunión? Su grupo familiar va a salir de lo tradicional, de lo convencional. Van a entrar en la palabra. Porque nuestros adolescentes están en la palabra. Y ellos perciben cuando usted habla cualquier cosa. Porque ellos están enfocados en la palabra. ¿No es así? Nosotros hablamos tantas palabrerías en nuestra reunión de grupo familiar. Dejen que nuestros adolescentes trabajen y hagan. Central de recepción. ¿Cómo recibir un niño en la central de recepción? Usted no puede usar un adolescente un día de estos.
llame a un contacto. Ah, nosotros somos tal y tal. Usted fue contactado con uno de nuestros misioneros. Yo le estoy llamando a usted y me gustaría que podamos orar por usted. ¿Ahí qué hace usted? Aquí hay un adolescente que le gustaría orar por usted. Ahí el adolescente. ¿A quién no le gusta la voz de un adolescente? Ya se quiebra enseguida el hielo. Y la persona dijo, sí, yo quiero, oren por mí. Usted, voy a orar la inmersión de la palabra. Aunque no entienda lo que es eso, la inmersión en la palabra. Usted puede escoger un número del 1 al 4, 2. Ahí va a ser aquella oración. Ahí, hermanos, imagínense, las personas van a derretirse porque la simplicidad, la genuinidad de nuestros adolescentes toca el corazón de las personas. ¿Da para recibir niños en todos los servicios o no? Las mujeres conectadas. ¿Por qué no introducen a los adolescentes? ¿Por qué no usan a los adolescentes también para hablar de las experiencias? ¿Ustedes entendieron? Vamos a colocar a los adolescentes en todo, porque ellos nos están renovando. Los hombres de oración podemos usar a los adolescentes, ¿podemos o no? Yo voy a decir aún más, vamos a introducir a las personas nuevas ya sirviendo, comenzando por los adolescentes. Introdújalos en el servicio de los adolescentes. Voy a explicar un poco más de lo que puede ser hecho. Oh, Señor Jesús. Primero, tener la simplicidad de creer. La característica de un adolescente es la simplicidad de creer en el profeta y tener amor por la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la característica principal de los adolescentes, porque ellos saben cuál es la procedencia de las palabras. Oh, Señor Jesús. En Juan 17, Señor Jesús, el tiempo ya pasó tan rápido, necesito más tiempo. Juan 17, 7 y 8, ¿qué dice? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué los adolescentes, por amor a la palabra, por reconocimiento del canal de Dios, hablando la palabra con ellos no tienen ninguna duda? ¿Por qué trae tanta bendición para ellos? Hermanos, porque la procedencia de la palabra profética viene de Dios. Jesús, en cuanto estuvo en la tierra como profeta, como enviado de Dios, Él nunca tomó la autoría para sí mismo. Él siempre dijo a los que estaban alrededor de Él, la palabra que yo hablo, no las hablo por mí mismo. Es Dios quien habla por Él. ¿Entienden? Entonces, hermanos, esta procedencia es el secreto. Hoy muchos disputan. Quieren predicar, quieren hablar su conocimiento bíblico. Pero si la procedencia no fuese Dios, hermanos, no viene del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Y si no viene del único Dios verdadero, no es la verdad que llega hasta usted. Y cuando no es la verdad que llega a usted, no es la obra de Dios, no lo santifica usted. Señor Jesús. Por eso, hermanos, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a leer lo que preparé. No tengo más tiempo. El tiempo ya corrió mucho. Entonces, el primer cosa, hermanos, ¿cómo nosotros hacernos como un niño? Vamos a ser simples y amar la palabra. Y valorar la palabra. Y creer que la palabra hace la obra de Dios. Todos estos milagros que han sucedido entre nosotros es por causa de la palabra. No es mi capacidad. Entonces, las palabras dichas por el enviado ejecutan la obra de Dios. Esto es en Juan 14, 10. Entonces nosotros debemos seguir el modelo de los adolescentes, hacer anotaciones o transcripciones de los mensajes. Vamos a extraer de ellas, de las palabras, vida, dirección y, ¿cómo se dice? Vida, dirección para practicar la palabra y amonestaciones y hacer inmersión
con repeticiones seguidas, gritos de guerra, usando la hoja de la inmersión diaria. Hermanos, vamos a descubrir cuál es el secreto de la bendición de los adolescentes. Vamos a hacer lo mismo. No confiar en su propia capacidad, conocimiento, experiencias, y sí en la palabra que procede de la boca de Dios. Mateos 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Procedencia. Pues nuestra alma aún carece de santificación y llena por la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La predicación del Evangelio del Reino por medio de los libros, el colportaje, es de extrema importancia para alcanzar a las personas para que sean encabezadas por Cristo y participen de la vida de la iglesia. Hermanos, son dos etapas. Primera etapa, predicar el Evangelio a través del colportaje, orar por las personas con la inmersión en la palabra. Y segunda etapa, hermanos, es introducir estas personas a la vida de la iglesia. Vamos a tener osadía de traer a las personas. La casa de colportores, con los equipos de colportores, están haciendo este trabajo en las calles. Y la casa adolescente con el equipo de colportores y los adolescentes emancipados arriba de 16 años ya pueden hacer colportaje. Y así la casa de colportores y este colportores va a generar recursos para varias frentes de la obra del Señor. Ahora vamos a tratar de la edificación. Este es lo que quiero hablar, este nuevo comienzo de la iglesia. Edificación del cuerpo de Cristo. Necesita envolver a todos los hermanos. Vamos a envolver a todos los hermanos, inclusive a las personas nuevas. No quede meses y meses apacentando a una persona nueva. Ahora que usted la introduce en un servicio, va a acelerar el proceso. Introduzca a todos, son sacerdotes, todos deben servir al Señor. Entonces, hermanos, vamos a usar la herramienta que el Señor nos dio, que es la casa de adolescentes, para impulsar a los demás servicios. Yo ya expliqué. Central de recepción puede usar, mujeres conectadas puede usar, hombres de oraciones puede usar, casa de capitanes. Creo que no expliqué todavía lo que es casa de capitanes. Nosotros tenemos la casa de adolescentes. Nuestros adolescentes, nosotros los colocamos una exigencia mínima con relación a la educación. Es llegar a la enseñanza media. Todos tienen que terminar la enseñanza media. Cuando terminas la enseñanza media, algunos tienen condiciones de continuar, entrar en el curso superior. Tienen que entrar, deben hacerlos. Tienen condiciones, deben hacerlo. Y una buena parte de esto también atiende el llamamiento del Señor, ya van a ser colportores. Entonces ahí nosotros vamos a montar equipos de colportores con ellos y vamos a montar casa de colportores para que ellos continúen en este encargo. Y aquellos que dan continuidad en la universidad, nosotros vamos a montar casa de capitanes para ellos. Ellos van a estudiar, pero ellos van a continuar con este espíritu de colportores. Ellos van a ayudar a los capitanes, a las tropas, van a ayudar a los adolescentes y la iglesia, todos los demás servicios, y van a continuar con el encargo. Y nosotros vamos a trabajar más en los valientes de David, ya jóvenes más maduros, y nosotros hoy comenzamos a trabajar con la intendencia del ejército de Dios. Yo creo que podemos proyectar todos los logos. Mauricio, usted ya ha pasado, ¿no? Tenemos aquí la casa KIT, que es trabajar con los preadolescentes, los niños, fábrica de vencedores KIT, preadolescentes, casa KIT, porque están locos por ser adolescentes. Tienen 8, 9 años, quieren ser adolescentes. Entonces vamos a colocar a ellos en la casa KIT, después en la casa de adolescentes. Casa de adolescentes ya conocen. Y después tenemos casa de capitanes. Y ahora, hermanos, es intendencia del ejército de Dios que va a dar todo el apoyo, todo el suplir, que son los hermanos más maduros. ¿Quién aquí son los hermanos más maduros aquí? Tiene que tener por lo menos
50, 55 años en adelante. Pra frente. Eu tenho aqui, ó. ¿Quién tiene 50, 50, 55 en adelante? Ah, yo tengo aquí. Vocês são. Vocês Ustedes son, cair no deserto ustedes son los que van a caer en el desierto. da vida. ¿O ustedes son los Caleb y Josué de la vida de la iglesia? Entonces, hermanos, no vamos a jubilarnos en la iglesia. Vamos a dirigir nuestro carro. Então, Después yo explico. que nós podemos fazer Entonces, usando hermanos, os adolescentes? ¿qué podemos hacer usando nuestros adolescentes? Uno, Os menores de 15 nuestros adolescentes son usados, los menores de 15 años, a hacer misión familiar. ¿Qué es misión familiar? Ellos van a hacer llamadas telefónicas para los contactos del proyecto Ven y Ve ajudar o de la central de recepción. Ellos pueden ayudar. de outros adolescentes. Ellos pueden llamar para los parientes de otros adolescentes o de los hermanos a fin de apacentarlos. Usted, imagínense recibir una llamada, su pariente recibir una llamada de un niño de 13, 14 años, hacer inmersión, oración con ellos. Hermanos, esta persona va a derretirse. Por eso vamos a usar esto. También el proyecto Ven y Ve. Infelizmente no tengo tiempo de explicar. Los hermanos de la región se hace muy bien esto. Usar a adolescentes y jóvenes que estudian en sus horas libres como apoyo de los hermanos de la mayor edad que pueden servir con sus automóviles, formar equipos por autos. Por ejemplo, Esse seu carro. los hermanos Então, carro los hermanos mayores ofrecen su automóvil, un auto con el intendente, y usted puede llevar en su automóvil, si tiene 5 lugares, usted puede llevar con usted 2 capitanes que son jóvenes y llevar 2 adolescentes más. capitão O el intendente puede llevar un capitán más 3 adolescentes. ¿Ellos van a dónde? Ellos van a dónde? Ellos pueden casa de irmão. ir Tem irmão aqui tá a la casa de un hermano. Hay un hermano aquí que pide ayuda. entrar nessa nova esfera. Yo estoy queriendo entrar en esta nueva esfera de la vida de la iglesia en resurrección, pero yo no tengo fuerza, no sé cómo hacer. Nosotros podemos Equipe na sua casa. llevar a adolescentes en su casa, un equipo en su casa, puede. Vamos a hacer inmersión en la palabra. Esto va a renovar a los hermanos. Visitas aos irmãos. En vez de usted hacer aquellas visitas a los hermanos de una manera tradicional, lleve un automóvil de estos. Vamos a hacer inmersión. Y los hermanos de la región 6 están haciendo lo siguiente. Jueves está la live. Entonces ya combinan antes. Hermano, Na sua casa, prepara nosotros vamos a ver la live en su casa. Prepara la televisión. sua casa. Voy a llevar un automóvil de esto en su casa. Llega ya, hace inmersión, grito de guerra, ve la live, hace transcripción. Ese, hermanos, va a ser envuelto. ¿Es así o no? Vou no bairro. Y va a un barrio, Bairro, irmão, nós vamos fazer visita a un hermano en aquel barrio. Hermanos, nosotros vamos a hacer un ven y ve en su casa. ¿Qué es un ven y ve? Vamos a invitar a los adolescentes aquí alrededor suyo. No conoce a quien tenga adolescente. Aquí hay 2, aquí hay 3. Van a invitar y de repente aparece 15. Hermano, así vamos a hacer. irmãos, né? Y marcar visita en la casa de los hermanos para hacer esto. Nós podemos revitalizar. Oh, Señor Jesús. Y nosotros podemos revitalizar los grupos familiares. Siempre aquellos viejos rostros. Y después terminan con una buena cena. Hermanos, vamos a traer los adolescentes para ayudarnos. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Metas em tudo. Estabelecer, Y vamos a establecer meta en todo, meta en todo. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Falar sobre os No, profetas. no tuve tiempo de hablar sobre los profetas. Ah, Vio, Mauricio, el tiempo terminó. Una cosa importante, hermanos. Los gritos de guerra guerra da semana. necesita ser grito de guerra de la semana. Né? O No que no pueda usar grito do passado. ocasionalmente, algún grito de guerra del pasado, pero la semana es bueno hacer el grito de la semana para inculcar la palabra en nuestro corazón, porque el grito de guerra ayuda mucho a inculcar la palabra. Entonces, hermanos, vamos a usar siempre el grito de guerra de la semana. Y con relación a los profetas, que no tengo tiempo de hablar, yo quiero decir solo lo siguiente a ustedes. Esparcieron mentiras de que nosotros terminamos con los profetas. Solo hay uno que habla. Nadie más habla. Es mentira. Hermanos, Todos que o Senhor deu dons
todos lo que el Señor les dio dones especiales. En Romanos 12, allí cuando dice, si usted tiene el don de profecía y esta profecía, según la versión Restauración, la nota al pie, es un don específico de un profeta que recibe revelación directa de Dios. Este es el profeta. Pero en la iglesia están aquellos que enseñan, están aquellos que exhortan. Ellos también son profetas. Entonces, la nota de la versión Recobro dice, aquel que enseña, aquel que exhorta, enseña de acuerdo con la profecía que recibió revelación directa de Dios. Entonces, aquel que profetiza en la iglesia, hermanos, no es dar otra línea, otro mensaje. Nosotros somos todos, hermanos, aquellos que transmiten la palabra de Dios. Dios ya transmitió la palabra, por ejemplo, en Apocalipsis 1:1. Dios transmitió la revelación a través de Juan. Él notificó a Juan. Y hermanos, los demás siervos recibieron la revelación según por Juan. Solo que ellos van a transmitir la palabra, que la revelación de Jesucristo por medio de Juan. Pero tiene que ser fiel a transmitir lo que Dios quiere transmitir. No es usted hablar otro mensaje. Usted mostrar que usted sabe hablar. No, esto es cosa de Sardis. Nosotros aquí transmitimos la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar. Entonces no hay lugar para el ego. No hay lugar para el orgullo. ¿A usted le gustó mi mensaje? Usted fue ayudado con mis palabras. Hermanos, no hay más lugar para esta vanagloria de los hombres. Hermanos, usted que tiene el don de profeta, usted consigue extraer más revelaciones, más riquezas tal vez que los hermanos en general no consiguen extraer. Entonces usted necesita hacer ese papel de profeta. Solo que 1 Corintios 14 dice, sí, profetas sean 2 o 3, pero una palabra relativamente corta, no es usted hablando un mensaje de 1 hora, relativamente corta para reforzar, dar dirección a los hermanos para que todas puedan participar. Bueno, yo no tengo tiempo de hablar esto, ya tomé mucho tiempo, pero yo quiero decir a los hermanos, es mentira que Satanás está esparciendo. Nosotros sí tenemos muchos profetas en la iglesia que van a enriquecer mucho, aún más, la palabra profética. Amén. Jesús es el Señor.